Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto poder saludarlos hoy miércoles, día de estudio bíblico. Gracias a todos por su compañía, gracias a todos por su oración. Gracias por estar pendiente todos los miércoles de este estudio bíblico, de esta corta enseñanza o este poco tiempo que tenemos de compartir algún asunto de la palabra de Dios. Quiero saludar a todos nuestros amigos, los que nos escriben o a los que nos ven también. Igual a los que vienen con nosotros a congregarse los domingos en nuestra única reunión a las 9 de la mañana, todos los domingos, reunión de acción de gracias. Gracias a todos. Me siento muy contento de ver cada día cómo todos vamos creciendo en el fundamento de la palabra de Dios. Entendiendo que es importante en la medida que este final del tiempo requiere hombres y mujeres preparados y conocedores de la verdad de la Biblia para saber cuál es el pensamiento, qué es lo que Dios tiene para nosotros en estos tiempos tan complicados y tan difíciles. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia, dirección y sabiduría para entender lo que hoy nos mueve a estudiar su palabra. Padre nuestro, gracias te damos. Gracias te damos por esta noche, por todas las personas que están pendientes, Señor, que nos acompañan en estos estudios de tu palabra. Gracias por su corazón abierto. Gracias también a ti, oh amado Dios, por la manera como tú respondes a nuestras oraciones y a nuestras peticiones por cada uno de nuestros hermanos. Te honramos, te glorificamos, te bendecimos y pedimos que esta noche tu Santo Espíritu hable a nuestra vida. Gracias, Padre, en Cristo. Amén y amén. Bueno, hemos venido, o la semana pasada, estábamos hablando precisamente del primero de los dones y hablábamos de la palabra de sabiduría o conocimiento. Hoy vamos a referirnos a la palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Y este texto que estamos leyendo, Primera de Corintios capítulo 12, que es lo que nos trae a hablar de los dones, que empezamos la semana pasada cuando decíamos desde el versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. El versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que ya estuvimos viendo. Y a otro dice palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Es de hacer notar el término o la palabra según el mismo Espíritu. Hoy vamos a hablar del don de ciencia sin olvidar, porque no podemos olvidar la definición que dimos acerca de lo que es un don. Dijimos que un don es la dotación por el Espíritu Santo o revelación o palabra. Es un regalo, fundamentalmente hemos dicho, es un regalo que nos da el Señor a través del Espíritu Santo, dotándonos de revelación o de conocimiento. También podemos decir que es la facultad divina por la cual un creyente puede ministrar con poder o sabiduría o puede hablar por el Espíritu Santo fuera de sus propias habilidades o capacidades. Es decir, hay que hacer notar aquí que un don es una manifestación sobrenatural que está por encima de las habilidades o del conocimiento o de la preparación intelectual de una persona. Esto lo que lo hace es eminentemente una facultad divina. Y hoy hablamos de la palabra de ciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué es la palabra de ciencia? La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural de hechos e información que humanamente son imposibles de conocer. Entonces, ¿cómo lo explicaría de esta manera? Es la revelación que Dios da a uno de sus hijos, y hablando de hijos hablo de hombres y de mujeres, o a una de sus hijas, o a una de sus hijas. Es una revelación sobrenatural de hechos, de cosas que suceden. O es la revelación y la información
que recibimos por el Espíritu Santo de hechos que nosotros no conocemos, que nosotros no sabíamos, que no conocemos, pero hay una manifestación sobrenatural de Dios sobre una persona que le permite saber y conocer cosas que en su mente jamás han estado, que jamás han visto sus ojos, que se manifiestan precisamente por ese acto sobrenatural y divino obrado por el Espíritu Santo. Cosas como, por ejemplo, conocer los pensamientos de las personas o conocimiento de los pensamientos en el corazón del hombre. Es decir, que alguien pueda decirle a usted, porque lo que usted está pensando en este momento es esto. ¿A usted le parecería eso un acto de adivinación o de hechicería? Y seguramente podría darse en un acto de hechicería o de adivinación operando también una fuerza sobrenatural demoníaca o satánica. Yo recuerdo bien, hace algunos años, estábamos ministrando liberación demoníaca a alguien y la persona que estaba allí, estaba muy difícil todo, trataba de confundir a los que estaban. Yo estaba en la iglesia, pero estaba en mi oficina. Y los que estaban tratando de ministrar estaban muy confundidos porque el espíritu demoníaco que estaba en esa persona se burlaba de ellos y se reía. Entonces alguien fue hasta donde yo estaba y me dijo, pastor, ¿usted puede venir un momento? Y entonces pregunté qué pasa. Y es que estamos ministrando a una persona, pero no somos capaces, es difícil. Se burla de nosotros, se queda callada, grita y de repente se queda callada y le ordenamos que hable y no hable. Entonces, podía identificar que cuando me decían esto había un espíritu demoníaco mudo. Lo enmudecía. O sordo. Y se burlaba de ellos de una manera muy extraña. La persona fue hasta mi oficina, yo fui a donde ellos estaban en el salón de la administración. Cuando yo entré, la expresión fue terrible de la persona que estaba poseída por ese espíritu demoníaco. Inmediatamente dijo, maldito, aquí nadie te llamó, vete. Ahí sí habló. Yo le di una orden, como se hace, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de su palabra, te ordeno ahora mismo que enmudezcas. Detrás de nosotros venía un muchacho. Era un muchacho muy loco, muy curioso, que de repente, sin nadie invitarlo, se metió a la reunión. El espíritu demoníaco que estaba a través de la persona ya no se refirió a mí, sino que se refirió al muchacho que entró. Y sorprendentemente, le dice, el muchacho cuando entra, que le dice, en el nombre de Jesús te vas fuera. ¿Y saben qué dijo el espíritu demoníaco a través de esa persona que estaba ahí? Le dice, ¿y usted qué me va a mandar a mí? Yo me salgo de aquí y me meto en usted. ¿Es que acaso usted cree que yo no sé lo que usted hace todas las tardes cuando la vecina suya se está bañando como usted entra y la mira por encima de la ventana? ¿Se imaginan eso? Es decir, ese espíritu demoníaco conocía, tenía el poder para conocer lo que este muchacho hacía y él aparentemente era cristiano. Cuando yo les estoy hablando de esto, les estoy hablando de una manifestación sobrenatural dada por el Espíritu Santo en un don que se llama el don de ciencia, que permite incluso a un hombre de Dios conocer los pensamientos que están en el corazón del hombre. El segundo libro de los Reyes, un poco voy a darles algunos versículos para que ustedes vayan también asimilando esto en esta perspectiva bíblica. Angie ya tiene acá el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, del versículo 9 y versículo 10, del versículo 6, capítulo 6, segundo libro de los Reyes, versículo 9 y 10. Escuchen lo que dice este texto. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse.
Y escuchen esto, el versículo 11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Qué sucedió? Sucedió que había una gran batalla, que había un enfrentamiento, y que este rey consulta al hombre de Dios, y el hombre de Dios le dice, hoy lo que va a suceder mañana. Le dice, se establecerá el campamento en tal y en tal lugar, y yo te estoy diciendo, no pases por ese lugar, no vayas a ese lugar, porque si vas a ese lugar, vas a ser seguramente muerto o vas a perder la batalla. ¿Sí? Ahí hay un don especial de conocimiento de lo que habría de suceder, de lo que podría pasar. Eso es el don de ciencia. Es entonces la revelación sobrenatural de eventos, de actos que han sucedido, que van a suceder, incluso que se atreve todavía a entrar al pensamiento, a conocer el pensamiento del hombre. En el miércoles pasado, nosotros leímos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 10. Angie lo leyó. Y este pasaje es muy curioso porque habla de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Claro. ¿Cómo es que Ananías y Zafira hacen una promesa a Dios y luego la incumplen? Y entonces Pedro, que no sabía absolutamente nada, Pedro que no conocía el negocio que ellos habían hecho, ellos dos se ponen de acuerdo para decir, vendimos esto por cualquier cantidad, X cantidad, pongámonos de acuerdo para decir que lo vendimos un poco menos para que nos quede un dinero a nosotros. ¿Cómo sabía Pedro eso? ¿Cómo lo sabía? No lo sabía. Había un don en Pedro que le facultó para saber lo que ellos estaban pensando, para conocer lo que ellos hicieron, y ustedes ya saben los resultados. Vamos a leerlo. De todas maneras, todos estos tiempos vamos a estar leyendo mucho la Biblia, porque yo no quiero que esto sea simplemente una expresión del pastor Jorge Trejos que dice aquí, no. Vean ustedes textualmente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Angie lo va a leer despacio para que ustedes lo tengan en cuenta. Capítulo 5, del 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Angie, escuchen lo que dice. Y sustrajo del precio, es decir, vendió por X cantidad, sacó una parte y entonces se puso de acuerdo con su mujer. Dice, sabiéndolo su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es que esa es la particularidad de los dones. Y yo debo decir también que los dones en el tiempo de la iglesia primitiva eran muy necesarios. Eran tan necesarios debido a las circunstancias que vivía en aquel tiempo la iglesia y el pueblo en general. Y hay que decir también que cuando 1 Corintios capítulo 12 habla de esto, no podemos olvidar que la iglesia de Corinto era una iglesia digamos, dividida. Acuérdense que unos decían que los unos somos de Pedro, los otros somos de Apolos, los otros somos de Jesús. Había una división entre ellos. Y los dones del Espíritu Santo, cuando Pablo trata de ordenar esto en el capítulo 12, lo que hacen es ordenar, unir, tratar de unir a los creyentes para hacerles mirar en un solo camino. Pero lo sorprendente aquí en este caso particular es que Pedro a qué hora sabía, qué acuerdo hicieron ellos. ¿Qué sabía Pedro de lo que había hablado Ananías y Zafira? No sabía absolutamente nada. Pero es una manifestación del don de ciencia.
es una manifestación del don de ciencia cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, entonces dice lo que dice y le dice a Ananías, esa era tu propiedad, ¿por qué tienes que mentir? Si era tuya, te podías quedar con ella, nadie te estaba obligando a hacerle ninguna promesa a Dios. Pero lo que quiero enfocar es cómo el don de ciencia se manifiesta para que Pedro pueda revelarle a Ananías lo que está sucediendo y cómo Ananías cae muerto. Y dice, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron esto. Claro. Y miren, Angie, leamos del versículo 6 en adelante. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y otra vez dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que a partir de aquel momento nadie en la iglesia volvió a hacer lo mismo. Entonces ahí vemos nosotros una manifestación del don de ciencia, que lo que hace es edificar la iglesia, porque ese es el propósito de los dones, lo hemos venido diciendo, para edificación y para exhortación a la iglesia. Este don no solo informa, sino que trae las soluciones y los cambios que hay que hacer. Porque no solamente la idea era mostrar a Ananías y Zafira como pecadores o como mentirosos. Este don tiene una manifestación y también tiene unos cambios que se generan en las personas como producto de la manifestación del don. La semana pasada hablábamos también acerca de la mujer samaritana, cómo el Señor Jesús empieza a narrarle a la mujer samaritana, una mujer que ni siquiera quería hablar con él por razones eminentemente políticas. No quería ni siquiera hablar con él porque cuando le pide agua, acuérdense, lo mencionamos la semana pasada, que es lo que ella dijo. Pero en el capítulo 4 de San Juan capítulo 4, del versículo 14 hasta el versículo 18, hoy vamos a leer esos 4 versículos porque son importantes, del versículo 14 al versículo 18 de San Juan, ahí va a haber una actitud de sorpresa de esta mujer, porque cuando hay este tipo de manifestaciones, la gente se sorprende y de hecho también hay unas soluciones, hay unos cambios que de hecho las personas al conocer esto empiezan a tomar. Versículo 14 del capítulo 4. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la respuesta de la mujer frente a lo que el Señor Jesús le dice es, Señor, me parece que eres profeta. Hay una sorpresa y una admiración frente a ese don de ciencia. Y estoy hablando del Señor Jesús en la condición de hombre. Porque no estoy hablando en la condición de Dios que lo sabe y que lo conoce todo. Estoy hablando en la condición de hombre. Porque recuerden ustedes que el mismo Señor Jesucristo en el momento del bautismo, dice que descendió el Espíritu y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a partir de ese momento el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre Jesús de Nazaret. Y estoy hablando de Jesús encarnado como hombre.
Y allí en él, ahí está la manifestación de este don. Y la mujer sorprendida, ya conocen ustedes todos la historia, el resultado de lo que el Señor Jesús dice. Ahora, hay otros pasajes, por ejemplo, Génesis capítulo 40, el versículo 5 en adelante, no sé si, claro, todos lo hemos visto, todos conocemos los sueños, José interpretando los sueños. Y es que estoy diciendo que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo en este don se manifiesta también a través de la interpretación de los sueños de José. Dice del versículo 5 en adelante, dice que hubo dos personas, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche y cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y yo en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Si ven la interpretación en esta palabra de ciencia que Dios da a José para darle la interpretación al copero. Y dice el texto bíblico que exactamente a los 3 días es liberado y empieza a servir como copero del rey. Entonces, cuando el jefe de los panaderos vio la interpretación que José le dio al copero, dice que entonces también le dice, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Ahí está. Y entonces, ¿por qué el jefe de los panaderos le contó el sueño a José? ¿Saben por qué? El texto 16 dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, pues si lo interpretó bien para él, pues también será para mí. Y aquí hay un acto sobrenatural, como el uno vive y el otro muere por la interpretación, por el don de ciencia que tenía José dado por Dios. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo se manifiesta este don? Hay varias formas. Por visiones, por sueños, lo estamos viendo ahora por los sueños, o por un ángel. Ángeles de Dios, que son utilizados como mensajeros del Señor para dar mensajes a sus hijos. ¿Cómo hizo San Pablo cuando iba, se acuerdan, en aquel barco? Por allá eso está en el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el naufragio de Pablo, ¿se acuerdan? Cuando la tempestad en el mar
porque Pablo fue enviado a Roma. Dice que se levanta una gran tempestad, y levantándose esa gran tempestad, entonces un ángel del Señor viene al apóstol Pablo y le habla y le dice que era necesario que fuera allá. Y era necesario que él compareciera ante las autoridades para testimonio. Y que no se preocupara, porque aun cuando iba a naufragar, Dios guardaría la vida de la tripulación. Hechos capítulo 27, versículo 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¿Cómo sabría Pablo que la tripulación que estaba atravesando en medio del mar, en una tempestad, no fueran a perecer? Solamente lo sabía porque el texto dice que un ángel del Señor, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos, ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 26, también tenemos una manifestación de este don. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice: entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a él. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Y recuerden aquel día la conversión de el etíope. ¿Cómo iba a saber Felipe quién iba allí, qué iba a pasar? No podía saberlo. Solamente porque el Señor se manifiesta a él, como hemos dicho, por visión, o por un ángel, o por sueños, o lo que dice Hechos capítulo 10, ahí una hojita después, capítulo 10, versículo del 1 hasta el 6, cuando Pedro es enviado, cuando Cornelio también ve una visión. Vamos a leer Hechos 10 del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que el ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sí observan lo que dice el texto? Dice que oraba y vio claramente que
una visión. Y entonces por esa visión sabe lo que va a suceder. Y le dice claramente que envía, mire, le dice envía a Jope, a una ciudad, envía hombres, porque allí está Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y le dice, este posa, es decir, está de posada en la casa de Simón el curtidor. ¿Cómo lo sabía? Si no era por el don de ciencia. Yo creo que esto nos va permitiendo entender que hay cosas que nosotros creemos que están ocultas, pero que la Biblia dice claramente que no haya nada oculto debajo del cielo que no vaya a ser manifestado. Y a veces uno como creyente en Cristo le parece que es tan fácil, y por muchas ocasiones Dios en la mitad de la iglesia manifiesta este don de ciencia, y personas que Dios usa para esto revelan y manifiestan cosas ocultas. Y esto lo podemos ver en todo el discurrir, en todo el transcurrir de la vida cristiana, de la Biblia. Podríamos seguir leyendo como Pedro, ahí en ese mismo capítulo 10, mire lo que el Señor se le muestra a Cornelio. Pero allí en ese mismo capítulo, del versículo 9 al 16, el Señor se le manifiesta a Pedro, ¿para qué? Acuérdense, para que Pedro fuera a los gentiles. Y acuérdense que la gran discusión entre Pedro y Pablo era que Pablo siempre fue a los gentiles y Pedro a los judíos, y pretendían incluso que Pablo se judaizara. Pero Pablo tenía claro el llamado que Dios le había hecho. Y al día siguiente dice el capítulo 10 de ese mismo capítulo, del versículo 9 al 16, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, es decir, una visión. Y dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras dice el texto, Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, mas ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Y qué termina el texto diciendo? Que Pedro fue aquel día para ir y compartir con los gentiles. Yo creo que esto tiene que enseñarnos muchas cosas a nosotros. Enseñarnos primero que el Espíritu Santo es utilizado por Dios para impartir estos dones a la iglesia. Que qué bueno que la iglesia de este tiempo pudiera anhelar, desear profundamente tener estos dones espirituales para pureza de la iglesia. ¿Se imagina usted la iglesia llena de hombres y de mujeres con palabras de ciencia que pudieran mostrar, que pudieran determinar cuántas cosas ocultas hay en medio de la congregación y de la iglesia? ¿Cuántas personas teniendo apariencia de piedad, de ser buenos cristianos, lo que tratan es de engañar a Dios, sabiendo que se engañan es a ellos mismos, porque Dios todo lo conoce y Dios todo lo sabe? Sería terrible para muchas personas que aparentan una vida cristiana y que realmente no la tienen como Dios quiere, que esto don de ciencia se manifieste en la iglesia,
porque sería para vergüenza de muchos. Que fornican y creen que como el pastor no se da cuenta, Dios no se da cuenta. O que adulteran, pero que como pastor no se da cuenta, pues seguramente Dios tampoco se da cuenta. Por eso estos dones fueron tan útiles en la iglesia primitiva y los necesitamos en este tiempo para pureza, para santidad y para fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y que nazca en nosotros el deseo profundo de decirle: Señor, imparte, coloca sobre mí este don para edificación de la iglesia. Señor, te damos gracias, honramos tu nombre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, te rogamos que impartas, porque son necesarios estos dones sobre esta iglesia moderna. Señor, que se ha modernizado más teniendo tendencia hacia el pecado que hacia la santidad y la consagración. Ayúdanos, Señor, a nosotros para vivir la vida que te agrada. Rogamos que la manifestación gloriosa de tu Espíritu sea evidente sobre cada creyente. Gracias te damos, Padre, lo pedimos en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana con el siguiente don, discernimiento de espíritus. Que descansen, buena noche. Nos vemos el próximo miércoles y este domingo, 9 de la mañana, en nuestro culto presencial. Bendiciones a todos. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.